Hola, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí se ve, doctora. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? No. Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces empezamos, ¿ya? Bien. Hoy día vamos a, si hay algún problema, me escuchan entrecortado o algo, me avisan, por favor, no por chat, sino prenden su micrófono y me avisan, porque como estoy viendo solo mi pantalla, no puedo ver el chat, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. La clase trata sobre neoplasias dérmicas. Vamos a definir primero qué son neoplasias dérmicas. Estas son tumores que se desarrollan como resultado de la proliferación de uno o más componentes de la piel, ¿ya? Las neoplasias dérmicas pueden tener un comportamiento benigno o un comportamiento maligno, ¿ya? Para esto ya hemos revisado o deben haber revisado cómo se constituyen las capas de la piel y qué componentes celulares tiene, así como mesenquimatosos, para saber de ahí inferir cómo es que se desarrollan estos tumores, a partir de qué zona se desarrollan los tumores, ¿no? Entonces vamos a ver una clasificación, porque son muchos los componentes que tiene la piel. Vamos a clasificarlos en tumores benignos o tumores malignos. Dentro de los tumores benignos, las neoplasias aparecerán de acuerdo al lugar donde estén localizados, ¿no? Por ejemplo, si están en la capa epidérmica o a nivel epidérmico, tenemos algunos ejemplos como la queratosis seborreica, el cuerno cutáneo, el nebus epidérmico. También a nivel, los tumores benignos pueden clasificarse como quistes, tenemos algunos tipos como los quistes epidérmicos, quistes de milium, quistes triquimales. Si las neoplasias son de origen melanocítico, ahí las benignas van a ser todos los lunares que conocemos, ¿no? Los nebus adquirido el común o el nebus melanocítico congénito. Si son de origen anexial, tenemos las hiperplasias sebáceas, los siringomas, los tricoepiteliomas. Las hiperplasias sebáceas también son muy comunes en dermatología. De origen vascular tenemos el hemangioma, que es uno de los tumores más comunes en la etapa infantil, el granuloma piógeno, que también es muy frecuente, y bueno, hay otros no agrupados como los tumores neuroendocrinos, los tumores de origen muscular, los tumores de origen adiposo, como el lipoma, que también es frecuente, entre otros. Acá tenemos algunas imágenes de lo que vienen a ser los tumores benignos. Las queratosis seborreicas, que ahorita vamos a revisar un poquito más por ser los tumores benignos más frecuentes que encontraremos en la piel, y que se ven así como estas pápulas marronáceas de superficie rugosa, que suelen afectar muy comúnmente la espalda, el rostro sobre todo. El granuloma piógeno es un tumor de origen vascular que se encuentra en zonas sacrales, los dedos, en las palmas, como vemos acá. Es un tumor vascular que tiende al sangrado, tiende a erosionarse y al sangrado, ¿no? De origen inflamatorio. El cuerno cutáneo, que en su base puede tener una verruga, una queratosis actínica, una queratosis seborreica, inclusive un carcinoma, pero que en general es un crecimiento queratósico vertical que da la impresión de tener un cuernito, ¿no? Suele salir generalmente en el rostro. Los nebus melanocíticos adquiridos, que los vemos aquí, estos nebus comunes, que son de varios tipos, ¿no? Nebus superficiales, de la unión, o nebus intradérmicos. Estos que vemos acá son los intradérmicos, que son los más abultados. Acá tenemos una imagen de un hemangioma en un infante, que es un tumor de origen vascular, también benigno, pero que puede tener mucha implicancia estética y en algunos casos, cuando es gigante, también comportarse de una forma que ponga en riesgo la salud del paciente. Los quistes también son frecuentes. Aquí tenemos un quiste epidérmico. El quiste epidérmico se caracteriza por tener un poro central, ¿no? Porque se ha desarrollado a raíz de una glándula. Entonces,
El quiste epidérmico lo vamos a ver así, como un abultamiento que al palparlo tiene una consistencia blanda y que suele tener un poro central. Como hemos mencionado, la queratosis seborreica es la neoplasia benigna más común, es la que más vamos a ver, ¿ya? Hay que conocerla bien porque puede confundirse con otros tipos de neoplasias y generar cirugías excesivas y que no requiere el paciente. Generalmente aparecen en la cuarta década de la vida, pero hemos visto queratosis seborreicas inclusive en la infancia. Pero lo más común es que aparezcan a partir de esta edad y van aumentando en medida que van aumentando los años. Suelen ser solitarias, pero también pueden ser múltiples. Tienden a ser pigmentadas, con superficie verrucosa o aterciopelada. En los pacientes con fototipos claros, tienden a ser de color piel. No afectan las mucosas, ni las palmas, ni las plantas. Y pueden, esta es la importancia de esta neoplasia, es que puede simular una neoplasia melanocítica maligna, puede simular un melanoma en algunos casos, y sobre todo, si no tiene experiencia el examinador, puede confundirse y hacer biopsias o cirugías innecesarias en este tipo de lesión, que es una lesión benigna, que no requiere tratamiento y que se trata solamente por motivos estéticos. Dentro de los tumores malignos, tenemos que revisar con detenimiento el cáncer de piel no melanoma. Este es el cáncer más importante por frecuencia, ¿ya? Porque es muy frecuente, es la neoplasia maligna más frecuentemente diagnosticada en general, no solo de la piel, y tiene dos tipos, el carcinoma vasocelular, que es el cáncer más común en el ser humano, y el carcinoma epidermoide. De origen melanocítico tenemos el melanoma maligno. Consideramos también una neoplasia muy importante en la piel, no por su frecuencia, sino más bien por su mal pronóstico. Luego tenemos neoplasias de origen linfoproliferativa, como los linfomas T o los linfomas B, y las neoplasias vasculares, como el angiosarcoma, el sarcoma de Kaposi. También tenemos metástasis cutáneas de origen de cualquier otro órgano puede hacer metástasis en la piel, pero el cáncer de mama, pulmón son frecuentes. Y otras neoplasias de origen anexial, muscular o adiposo, que también podemos ver que tengan un comportamiento maligno. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar lesiones premalignas no pigmentarias, queratosis, dentro de estas las queratosis actínicas o seniles. Luego vamos a revisar el cáncer de piel no melanoma, carcinoma vasocelular y epidermoide, el melanoma maligno y una pequeña revisión sobre linfomas cutáneos, ¿ya? Hay dos factores importantes para generar cáncer de piel, principalmente no melanoma y melanoma. Uno es la radiación ultravioleta. La exposición a la radiación ultravioleta, mientras mayor sea esta y sin protección, mayor riesgo tendremos de desarrollar un tipo de estos cánceres, ¿no? Acá tenemos el espectro solar, ¿no? Este es el espectro solar. Va desde la ultravioleta C, pasando por ultravioleta B a la luz visible y los rayos infrarrojos, ¿no? Y vemos cómo van incidiendo a nivel de las capas de la piel estos tipos de radiación y cuál es su longitud de onda. Característicamente la radiación ultravioleta A es la que más se identificaba como factor de riesgo, pero ahora se sabe que cualquier tipo de radiación puede tener un efecto adverso en la piel. Entonces un factor es el factor ambiental y otro factor importante es el factor genético, ¿no? Racial. Nosotros tenemos 6 fototipos descritos por Fitzpatrick, que van desde los fototipos más claros, como el fototipo 1, son las personas de tez muy clara, con ojos verdes, pelirrojas, pasando por los rubios, los blancos con pelo oscuro, los más morenos y finalmente en las personas de raza negra, ¿no? La diferencia está no solamente en los tonos de la piel, del pelo, de los ojos, sino también en cuál es la reacción que tiene esa piel a la exposición solar, ¿no? Generalmente los fototipos claros o de piel sensible, y que son los que más riesgo tienen de producir cáncer de piel, son los que usualmente se insolan
casi nunca se broncean, se queman la piel de frente, ¿no? Y los fototipos más oscuros, a partir del fototipo 4, usualmente no se insolan, solamente se broncean cuando se exponen a la radiación, ¿no? Es importante conocer estos fototipos para describirlo en la historia de nuestros pacientes y ubicarlo en el riesgo intrínseco que tiene cada paciente. Muy bien, seguimos. Estas son las lesiones premalignas más comunes, la queratosis solar, queratosis actínica o queratosis senil. Es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? La queratosis solar es una lesión que se va a ver como una pápula o una placa de superficie rugosa, pueden ser múltiples o localizadas, ¿no? Pero generalmente se van a ubicar en zonas fotoexpuestas, ¿no? La vamos a ver mucho en los pacientes mayores, en los peladitos, en los pacientes en el dorso de las manos, en el rostro, ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Cuando encontramos lesiones tipo queratosis solar o actínicas, vamos a encontrar otras lesiones por fotodaño, ¿no? Como piel atrófica, vasodilatación, telangiectasias, manchas, léntigos solares, etcétera. Histológicamente vamos a encontrar una epidermis hiperqueratósica, va a haber un infiltrado inflamatorio de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos que puede llegar hasta la dermis. Más o menos un 10% de estas lesiones puede transformarse en un carcinoma epidermoide o escamocelular. Ese es el riesgo de mantener estas lesiones. Por eso es que deben ser siempre tratadas, ¿no? Porque ese riesgo es bajo, pero está presente. Las tratamos con quimioterápicos tópicos como el 5-fluoruracilo o el imiquimod, o inmunomoduladores como el imiquimod, el diclofenaco, pero también podemos cauterizarlas con frío, cauterizarlas con electricidad, haciendo crioterapia o electrofulguración. El cáncer de piel no melanoma, como hemos dicho, agrupa dos neoplasias, el carcinoma vasocelular y el epidermoide. Estas neoplasias van a ser más frecuentes en países con altos índices de radiación y población con fototipos claros. 2/3 de ellos corresponden al carcinoma vasocelular y 1/3 al carcinoma epidermoide. Predomina mayormente en hombres que en mujeres y generalmente se presenta en mayores de 65 años. En general, el carcinoma, este grupo de cánceres de piel tienen un buen pronóstico. Menos del 10% tiene riesgo de metástasis, pero estamos hablando del grupo del carcinoma epidermoide, porque el carcinoma vasocelular es extremadamente raro que dé metástasis. La sobrevida a los 10 años con este tipo de cáncer, sobre todo vasocelular, es del 95%, y con el epidermoide del 80%. Inclusive en estadios no tan localizados, pueden tener un buen pronóstico. Los factores etiopatogénicos incluyen la radiación solar y el fototipo, que es lo que más hemos visto, sobre todo para el carcinoma vasocelular, ¿ya? Pero también hay otros factores que influyen en el carcinoma epidermoide, como la radiación ionizante, los agentes químicos como el arsénico, la presencia de cicatrices o úlceras posquemaduras que lo ponen en riesgo y algunos factores hereditarios. El carcinoma vasocelular, como hemos dicho, es el cáncer más frecuente en humanos. Se localiza exclusivamente en la piel, no afecta mucosas, no aparece en palmas ni plantas, eso es muy raro. Existen varias formas clínicas, la forma nodular y superficial son las más frecuentes, son las que más vamos a ver, como la forma nodular que tenemos aquí en la imagen. La localización de alto riesgo puede aparecer en cualquier zona de la superficie corporal, excepto en las que hemos dicho, pero los demás riesgos son la zona nasogeniana, la zona nasal, la zona periocular, la zona de las orejas y el cuero cabelludo, que es donde más frecuentemente aparece. Cuando le hacemos una biopsia a esta lesión y vemos la patología, encontramos nidos de células basaloides, con una separación entre ellas que es típico de este carcinoma, y los tratamientos incluyen desde la extirpación quirúrgica con un margen mínimo de 3 a 4 milímetros a la criocirugía, el taje, la electrodesecación. Podemos hacer otros procedimientos, no solamente la cirugía en este tipo de cáncer. Entonces tenemos algunos tipos clínicos como la forma superficial, que vemos acá, se ven como placas eritematosas o eritematoescamativas de aspecto cicatrizal, simulan otras enfermedades, pueden simular una psoriasis, es bien frecuente esto, el paciente le empieza a aplicar corticoides por alguien que le indicó,
y más bien la lesión va creciendo y creciendo, ¿no? Más se ve en el tronco, en las piernas, en las mujeres y tiende a tener recidivas si no tiene un buen tratamiento. Hay otra forma, como la morfeiforme. La forma morfeiforme o forma cicatrizal. Es una forma que no tiene los bordes bien definidos, son placas como vemos acá, irregulares, parece una cicatriz, ¿no? Son muy agresivos y justamente como no se ven bien los bordes hasta donde llega la lesión, a veces es difícil hacer el tratamiento quirúrgico adecuado. Otra forma clínica es la forma ulcerada. El paciente presenta una lesión ulcerada desde el inicio, ¿no? Va a haber infiltración, destrucción de los tejidos vecinos y vamos a ver los bordes elevados, duros o acartonados, como en esta zona que vemos acá en la imagen, ¿no? Y cuando tenemos estos bordes se le llama ulcus rodens, ¿no? Fue descrito así. La forma pigmentada es bien frecuente en nuestro medio, más o menos se ven en fototipos oscuros, no es frecuente en otras latitudes, pero en nuestro medio sí, y se va a ver así una lesión tipo papular o nodular con superficie pigmentada. En la histología lo que mencionamos son estos nidos de células basaloides, ven que en el borde parecen células basales de la capa basal del epidermis, y tiene una separación entre nido y nido, ¿no? Una especie de espacio en blanco que le llaman cleft. Esa separación es típica del carcinoma vasocelular. El diagnóstico histológico es, al menos de las formas clásicas, es muy sencillo. No necesita inmunistoquímica ni nada de eso. Pero también debemos a nivel de histológico identificar ciertos factores que nos dan más riesgo, ¿no? Como la presencia de metatipia y que nos indican que hay riesgo de recaída. Si es muy infiltrativo, si es muy profundo, si invade la zona perineural, si tiene una ulceración histológica extensa, si aparece sobre cicatrices, ¿no? Si los márgenes no están bien delimitados, todo eso nos va a decir que el paciente o esta neoplasia tiene mayor riesgo de recaída. El diagnóstico generalmente va a ser clínico, ¿no? Pero siempre debe confirmarse con un estudio histológico por el procedimiento quirúrgico que a veces puede ser mutilante, ¿no? Clínicamente vamos a ver una morfología característica, un borde elevado en la periferia, el borde perlado que le dicen, y el centro suele ser deprimido o ulcerado. También podemos utilizar actualmente la dermatoscopía, que es una lupa especial con muchos aumentos y con una luz LED que nos permite visualizar imágenes más precisas, ¿no? Como en este caso, que estamos viendo esta lesión pigmentada en la frente de este señor, y en la dermatoscopía se ven estas estructuras que tienen el nombre de estructuras en rueda dentada y que son característicos del carcinoma vasocelular pigmentado. Entonces también la dermatoscopía nos ayuda en el diagnóstico. Vamos a ver los hallazgos de la evolución del paciente, de la lesión en el que cuenta el paciente para también tener en cuenta este diagnóstico, como que el crecimiento, que son lesiones que tienden a tener un crecimiento constante, y la localización en la cara se presentan en el 82% de los casos, ¿no? Siempre lo confirmamos con un estudio histológico. El tratamiento de estos casos, en general, carcinoma de piel, no melanoma, el objetivo es la eliminación completa, pero con resultados cosméticos aceptables. Y vamos a hacer curetaje, electrodesecación, criocirugía, sobre todo para las formas in situ del carcinoma epidermoide, pero también para el carcinoma vasocelular no infiltrativo podemos utilizar estos métodos. Pero cuando ya el carcinoma vasocelular es infiltrativo o el epidermoide no es in situ, tenemos que hacer extirpación quirúrgica con márgenes. Y en los casos en los que veamos que están ubicados en zonas de riesgo, son formas recidivantes, etcétera, debemos utilizar una técnica especial que se llama la cirugía micrográfica de Mohs. La cirugía convencional nos sirve para estudiar los márgenes histológicos, va a requerir anestesia, va a dejar cicatriz. Si los tumores son pequeños, los márgenes de seguridad son de 3 a 4 milímetros y hay que confirmar histológicamente que el borde está libre del tumor, ¿no? La profundidad de la cirugía debe llegar a dermis o tejido celular subcutáneo.
La cirugía micrográfica de Mohs, que es esta técnica especial que se utiliza en tumores de alto riesgo, por ejemplo, la zona periorbitaria, la zona centrofacial, nos permite hacer un control más adecuado de los márgenes y preservar los tejidos sanos circundantes, ¿no? La resección se hace en capas, se va haciendo en capas, ¿no? Entre 5 y 10 milímetros, hasta encontrar un margen libre, ¿no? Se va sacando bordes hasta llegar a un borde libre. Y por lo tanto, durante la cirugía se debe hacer la evaluación histológica de cada capa que vamos sacando alrededor del tumor, ¿no? Entonces permite el examen histológico al 100% de los márgenes, pero es una técnica que requiere un equipo de alto costo, ¿no? Un criostato para hacer el estudio histológico inmediato, requiere entrenamiento, un cirujano entrenado en este tipo de cirugía y un laboratorio que asegure la calidad de todas las secciones. En un paciente se puede demorar 3, 5, hasta 8 horas, dependiendo de si los márgenes no salen negativos, ¿no? ¿Cuáles son los tumores de alto riesgo? Los que tienen más de 2 centímetros, los que están ubicados en la nariz, en los párpados, en el pabellón auricular, en el surco nasogeniano, en el cuero cabelludo, en los labios, y las variedades clínicas agresivas como la que hemos visto, la morfeiforme o esclerodermiforme o las formas ulceradas, si histológicamente son infiltrantes o tienen metatipia, si los márgenes clínicos son imprecisos o si es un paciente que ya ha tenido recurrencia de lesión. Entonces, en todos estos casos, idealmente, se usa la cirugía micrográfica de Mohs. En los otros casos, que son in situ, que son no infiltrativos, podemos utilizar otras técnicas, como el 5-fluoruracilo intralesional, el interferón intralesional, terapia fotodinámica en formas premalignas o quimioterapia tópica y retinoides. Pero también hay pacientes muy mayores que no se les puede someter a cirugía y que tienen formas invasivas y podemos combinar terapias, incluida la radioterapia, ¿no? La radioterapia entonces nos va a servir en mayores de 60 años, cuando son lesiones extensas que requieren una difícil reconstrucción quirúrgica, en algunas localizaciones especiales que no se pueden operar, como los párpados, o pacientes que tienen contraindicaciones para la cirugía. También en algunos casos puede ser adyuvante en el posoperatorio cuando no se ha podido resecar toda la lesión. Y otras moléculas que utilizamos como el interferón alfa intralesional o el imiquimod en crema que podemos utilizar en algunos tipos de neoplasias, ¿no? Pero hay que recordar que es importante conocer los márgenes para llegar a la curación y solamente la cirugía convencional o la cirugía micrográfica de Mohs nos demuestran el estudio de márgenes. Las demás técnicas no nos demuestran el estudio de márgenes y por lo tanto en el seguimiento veremos si el tratamiento ha sido adecuado o no. El pronóstico, estas neoplasias tienen un crecimiento lento, con bajo riesgo de metástasis, hablamos sobre todo del carcinoma vasocelular, en la mayoría curables. Responden favorablemente a los tratamientos y están correctamente indicados y son bien realizados. Y las formas infiltrantes y de gran tamaño pueden tender a la recidiva y requieren otro tipo de terapia, ¿no? 20 a 30% de pacientes tienen una posibilidad de hacer un segundo carcinoma vasocelular u otro cáncer cutáneo, y esto no solamente es por la presencia de esto, sino por todo el riesgo por fototipo y exposición previa que ha tenido el paciente. Por lo tanto, deben tener un control dermatológico semestral de cuerpo entero. Bien, un poquito sobre el carcinoma epidermoideo espinocelular. Afecta piel y este sí afecta mucosas, como vemos acá en este labio del paciente, ¿ya? Localmente invasor, este sí puede llegar a dar metástasis. El principal factor de riesgo es la radiación ultravioleta. Generalmente, clínicamente, se ven planos en las mucosas, a veces como cambios de coloración, pero en la piel pueden verse hiperqueratóxicos, ¿no? Un cuerno cutáneo puede tener subyacente un carcinoma epidermoide. En la histopatología vamos a ver las típicas perlas córneas, que son células que rodean un centro de queratina, y el tratamiento es quirúrgico. Los márgenes de seguridad en caso de epidermoide son mayores, entre 5 y 10 milímetros, y se recomienda la cirugía micrográfica de Mohs en zonas especiales de riesgo como las orejas, los párpados, la nariz, que ya hemos mencionado. Sin embargo, hay formas in situ, ¿no? Como estas placas aterciopeladas, eritematosas o marronáceas, que se conocen como enfermedad de Bowen, y esto es un carcinoma epidermoide in situ. Estas formas in situ pueden no requerir cirugía, pueden tratarse con cirugía también, pero pueden tratarse adecuadamente con quimioterapia tópica como imiquimod, 5-fluoruracilo,
¿no? Y nos permiten un tratamiento adecuado. Otra zona que también puede no requerir cirugía, la zona genital. Acá tenemos un carcinoma epidermoide in situ, que se le llama eritroplasia de Coirat, y esta neoplasia in situ puede ser tratada también con quimioterapia tópica, lo cual es bueno porque nos permite preservar tejido, ¿no? Pasamos a otro tipo de neoplasia maligna, el melanoma maligno. Este tumor se origina en los melanocitos, de una alta incidencia en zonas donde confluyen las dos cosas, ¿no? Una alta radiación, como es Australia, y fototipos claros, pacientes de piel clara, ¿no? Este es el lugar donde más melanoma se ha descrito. Mayor predisposición en raza blanca, hay dos picos de incidencia entre los 30 y 50 años, que se ve un tipo de melanoma que es el melanoma de extensión superficial, y otro pico después de los 65 años donde se ven los melanomas lentiginosos que se ven en el rostro en los pacientes mayores. Cada año se viene incrementando la incidencia de melanoma, a pesar de que poco a poco se han ido adoptando las personas mayores mecanismos de fotoprotección, no solamente química, sino también física, ¿no? Cada año se tiene más conciencia de la radiación ultravioleta y se utiliza mayor cantidad de métodos de fotoprotección. Sin embargo, parece que la radiación ultravioleta es más intensa, y por lo tanto se está teniendo mucho más riesgo. Entonces, la etiopatogenia está la luz solar. Cuando hablamos de melanoma acral, el tratamiento repetitivo, el traumatismo repetitivo en estas zonas puede generar también melanoma. Y en el caso más o menos de entre el 5 al 23% de los melanomas se desarrollan a partir de un lunar previo. Es decir, no es lo más frecuente, ¿ya? La detección temprana va a ser la herramienta más importante en el manejo del melanoma. Si el melanoma se detecta temprano, melanoma in situ diagnosticado, la curación puede ser del 99%. Hay las variedades clínicas más frecuentes. Tenemos el melanoma de extensión superficial, que se ve en el tronco, en las extremidades, en gente de fototipo claro. El melanoma léntigo maligno, que este es el que se ve en mayores, en el rostro. El melanoma nodular muy agresivo desde el inicio, infiltra. Y el melanoma acral, que es el que vemos frecuentemente en nuestro país, porque lo vemos en latinoamericanos, asiáticos y gente de raza negra. El melanoma de extensión superficial se ve, es la forma más frecuente, un 70% de los casos. Se ve en el torso de varones, en las piernas en las mujeres. La edad media es del momento del diagnóstico es los 44 años, se ve en gente joven y suele ser una placa pigmentada, palpable, pequeña, ¿no? De color marrón, oscura o de varios tonos y que puede presentar áreas claras, ¿no? Cuando ya vemos estas lesiones, ya son melanomas que no están in situ, nosotros debemos tratar de diagnosticar los melanomas más pequeñitos posibles para poder darle al paciente un mejor pronóstico. El melanoma léntigo maligno se ve en el 5 a 10% de todos los melanomas y se parece en el comportamiento biológico al anterior, es decir, tiene un crecimiento radial más frecuentemente, y es una lesión pigmentada que se observa en áreas expuestas, especialmente en la cara y el cuello de personas mayores, ¿no? El crecimiento es lento y su pronóstico es relativamente bueno porque como crece muy lentamente puede alcanzar que una cirugía lo extirpe completamente. Lo vemos así, en la oreja, estas manchas sobre todo, esto no se ve como una placa, sino más bien como una mancha marrón de distintos tonos, sobre todo en zonas de fotodaño crónico. El melanoma tipo nodular más bien tiene un comportamiento biológico diferente. Su fase de crecimiento radial es muy cortita y rápidamente tiene un crecimiento vertical con invasión hacia la dermis desde el comienzo, produciendo tipo nodular o tumoral. En frecuencia se ve entre el 10 al 15%, no suele asentar sobre lesiones previas, desde el inicio es un melanoma y puede aparecer en cualquier localización, cara, cuerpo, zonas sacrales. Son bien delimitados de color negro azulado o con distintos tonos y tienden a ulcerarse por su crecimiento rápido. Mal pronóstico tiene ese. El melanoma acral es el que más vemos en nuestro medio. Inicia como una lesión macular o una pigmentación irregular en distintos tonos y va teniendo un tiempo de extensión periférica prolongado. Pero después se hace infiltrativo, queratóxico, con lesiones elevadas y vegetantes en el centro. Suele localizarse en la región palmar o plantar y en áreas subunguiales.
como vemos aquí, ¿no? Está afectando la uña en este caso y acá el dorso de este dedo. Lo podemos ver así, como lesiones que levantan la uña, tratados muchas veces como hongos, verrugas, ¿no? Estos son pacientes del hospital, o así, ¿no? Como pigmentaciones de las uñas que los pacientes no le hacen caso y que luego van incrementando y ocupando más allá del aparato unguial. En nuestro país vemos la forma acral y la forma nodular. Se presentan en población con fototipos más osos, entre el 3 y el 4. Y la localización difiere de los anglosajones, ¿no? Los de fototipos claros tienen más el melanoma a nivel de la espalda, del tronco, de las extremidades, ¿no? Nosotros tenemos más el melanoma acral. ¿Cuál es la fisiopatología de este melanoma? Es difícil de saber porque este no tiene relación con la luz ultravioleta. La zona subunguial, la zona palmar, plantar, no van a tener mucha radiación. Poco probable que la radiación ultravioleta desempeñe una función. Hay que pensar, sospechar de melanoma en lesiones pequeñas si hay un prurito persistente, sensación de quemazón en la lesión pigmentada. Hay que evaluar cuidadosamente al paciente. Ya si presenta ulceración, sangrado, supuración, pues son signos tardíos, ¿no? Esto es una presentación ya tardía de un melanoma, vemos. Generalmente se presenta en personas mayores y que no se revisan los pies y tienen manchas ahí que van creciendo lentamente, ¿no? Se ha postulado el microtraumatismo, los traumatismos continuos como causa de melanoma en melanoma acral, y eso está para revisar, pero las poblaciones asiáticas demuestran que más o menos el 30% de los melanomas acrales tienen este antecedente de traumatismo continuo. En cuanto al diagnóstico, nosotros tenemos estas imágenes clínicas que hemos visto, obviamente vamos a sospechar de melanoma, pero antes de proceder a un tratamiento agresivo, nosotros tenemos que determinar mediante una biopsia cuál es la naturaleza histológica de este tumor. Además, la biopsia nos va a servir para determinar el nivel de profundidad que tiene el tumor, es decir, el nivel de Clark y el nivel de Breslow o índice de Breslow, que es la profundidad en milímetros. Además, hay que ver si tiene un compromiso linfático, la neoplasia, mediante la exploración de las regiones ganglionares linfáticas de drenaje, y hay que descartar metástasis a distancia en la mayoría de casos, ¿no? Aquí tenemos imágenes de cómo se ven los niveles de Clark, ¿no? Los niveles de Clark se ven de acuerdo a la profundidad de las capas que va afectando las lesiones, las células melanocíticas malignas, ¿no? Si las capas superficiales será Clark 1, si llega hasta la dermis papilar Clark 2, si atraviesa toda la dermis papilar Clark 3, si llega hasta la dermis reticular Clark 4, y si llega hasta el tejido celular subcutáneo se considera un Clark 5. Antes el Clark se consideraba un factor pronóstico, ¿no? Mientras más Clark tenía, más mal pronóstico el paciente. Ahora se toma en cuenta en la descripción, pero no se le considera como factor pronóstico, sino al índice de Breslow, que mide la profundidad en milímetros, ¿no? De acuerdo a los milímetros afectados, será Breslow 1, Breslow 2, Breslow 3, Breslow 4 o más de 4. Y este Breslow es el que nos va a ayudar a definir cómo categorizar al tumor para poder hacer la escala y el estadio que tiene el paciente, ¿no? Será el TX o T0 o TIS, que es el melanoma in situ, o empezaremos con el T1, T2, T3, T4 de acuerdo a la profundidad del Breslow y subcategorizado de acuerdo a la presencia o no de ulceración microscópica. Luego tendremos que evaluar los ganglios linfáticos regionales, si están presentes o no y en qué cantidad están presentes para que sea N1, N2 o N3. Y también la presencia de metástasis, que últimamente se distingue si hay metástasis cerebral o metástasis pulmonar. De acuerdo a eso se le clasifica en M1, B, C o D, ¿ya? Con todo eso se va a armar el TNM y de acuerdo a eso se va a poner los estadios, ¿no? Desde estadio 0 hasta el estadio 4.
teniendo en cuenta que más o menos el pronóstico va en los estadios bajos, con una sobrevida a los 5 años alta del 96% si es una neoplasia in situ, hasta los estadios más con metástasis a distancia, la supervivencia a los 5 años es muy baja, del 5%. De ahí la importancia de hacer diagnósticos tempranos en melanoma. Algunas fotos de casitos que quiero mostrarles antes de pasar a linfomas. Tenemos un melanoma de extensión superficial aquí en el cuello en una paciente, una localización rara porque está debajo de la mandíbula donde no hay mucha radiación ultravioleta, pero vemos estas máculas marrones, eritematosas también, marrón más claro, de bordes irregulares, no bien definidos y que además está haciendo una reacción vitiligoide perilesional que puede verse en algunos casos de melanoma. Casos de melanoma acral como este, que está afectando la uña, pero sospechamos del melanoma acral porque el componente de la uña afecta prácticamente a toda la uña y además hay esto que señala la flecha, que es el signo de Hutchinson, que es el compromiso de la piel periunguial, ¿no? Otro melanoma a nivel acral, ¿no? Toda la uña comprometida, probablemente la historia de este paciente nos diga que esto evolucionó desde una pequeña lesión lineal, una melanónica lineal, al compromiso de toda la uña en corto tiempo para sospechar de melanoma, ¿no? Otras lesiones melanocíticas acrales, miren esta lesión, probablemente apareció entre los dedos y el paciente no se dio cuenta y luego el crecimiento fue por debajo en la zona plantar sin que lo notara y con una placa negruzca de bordes regulares, definidos, pero que tiene otras placas marronáceas, satélites, que ya le dan un mal pronóstico, ¿no? Acá tenemos una imagen del miembro inferior de un paciente que tiene múltiples lesiones nodulares pigmentadas. Esto es un melanoma metastásico en piel. Y también tenemos acá una placa marronácea con bordes irregulares a nivel de la zona genital, un melanoma genital. Carcinoma epidermoide, como hemos visto en la teoría, lo vamos a ver como máculas o placas eritematosas con superficie queratinizante, con superficie costrosa, ¿no? Rugosa. Ahí debemos sospechar los carcinomas epidermoides, ¿no? Como en este caso, acá este paciente tiene un cuerno cutáneo, pero, y acá tiene otro cuerno cutáneo, y acá de repente tiene una queratosis actínica, y acá tiene otro cuerno cutáneo, pero llama la atención las grandes masas que presenta a nivel de la sien y de la mejilla, con una superficie queratinizante, acá le han puesto una gasita, probablemente también ulcerada y sangrante, ¿no? Este paciente debe haber recibido algún tipo de radiación en esta zona, algún factor de extra que ha generado tantas neoplasias en esta zona de la piel, ¿no? Otra lesión tipo placa extensa, hipopigmentada, con zonas de eritema y muchas áreas de queratinización y costra superficial. Estamos frente a un carcinoma epidermoide infiltrativo. Esto también es típico. Este es el labio de un paciente y tenemos esta lesión tumoral erosionada con superficie fibrinoide, ¿no? En el labio un carcinoma epidermoide labial. Imágenes de carcinoma vasocelular. Aquí una lesión ulcerada en la base de la nariz y con el borde perlado típico y algo de pigmento que se ve en el carcinoma vasocelular. Esta es una lesión típica para que la recuerden. Acá tenemos una lesión nodular. También podríamos sospechar un carcinoma epidermoide por la superficie queratinizante que tiene, pero tiene zonas de pigmento y resultó ser un carcinoma vasocelular. Otro paciente en el hospital con esta lesión tumoral, con el borde elevado, perlado, con zonas de pigmento y el centro deprimido, típico de un carcinoma vasocelular. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?
¿Todo se entiende bien? Si me dicen por el chat, estoy viendo el chat en este momento. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, entonces seguimos, ¿ya? Me pregunta acá, ¿en los melanomas incluye que la radioterapia llegue a formación, que llegue a cirugía? Los melanomas no responden mucho a radioterapia. Los melanomas, el tratamiento principalmente es quirúrgico y hay inmunoterapia. Yo no he tocado el tratamiento tanto en melanoma, quisiera más que se enfoquen en el diagnóstico de melanoma, pero en melanoma el tratamiento principal es la cirugía. Radioterapia tiene muy poco efecto, quimioterapia también, hay algunas quimioterapias que se pueden usar, y lo que está usándose más ahora es la terapia biológica e inmunoterapia en formas metastásicas. A ver, seguimos con linfomas. Bueno, linfoma cutáneo primario son aquellos linfomas que se desarrollan en la piel sin evidencia de afectación extracutánea en el momento del diagnóstico tras una estadificación completa que incluye la médula ósea y exploraciones radiológicas. Los linfomas pueden ser tipo T o B. Acá tenemos una de las últimas clasificaciones de la OMS sobre linfomas cutáneos y los divide en linfomas T y de células NK, linfomas B y de precursores hematológicos. Vamos a revisar micosis fungoide y algunas variantes de micosis fungoide, que es el linfoma cutáneo más frecuente, ¿ya? Entonces, la micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T, tipo linfoma no Hodgkin, ¿ya? La micosis fungoide es la variante más común, hasta el 72% de los linfomas cutáneos llegan a ser micosis fungoide. En Estados Unidos esta es la incidencia, más afecta a pacientes negros que blancos y asiáticos, y la edad promedio es los 60 años. La etiología es desconocida, pero se cree que debe haber una estimulación antigénica crónica, como ocurre en todos los linfomas, ¿no? Estas harán la presentación de unas células T malignas con incremento de estos receptores a nivel de las células, ¿no? Se cree que ciertas infecciones crónicas en la piel podrían hacer esta presencia de superantígenos con estimulación antigénica crónica que lleve a presentar linfomas cutáneos, como algunos estafilococos o especies de clamidia que podrían llevar a la presencia de linfomas, a la producción de linfomas, o algunos virus como el HTLV1, el citomegalovirus o el Epstein-Barr, que también pondrían a los pacientes en mayor riesgo. Y se ha encontrado también defectos en las vías de apoptosis de las células que están crónicamente inflamadas y que podrían llevar también a la aparición de linfomas. La micosis fungoide es una enfermedad que tiene un curso indolente. Indolente significa que está mucho tiempo, está crónico, pero que no afecta tanto la calidad de vida del paciente. Y esto lleva a un retraso en el diagnóstico de aproximadamente 7 años, ¿no? Se le mal diagnostica como dermatitis, como psoriasis, como distintas patologías, y que eso lleva al retraso del diagnóstico, ¿no? Tiene fases de presentación. Inicia como parches o manchas, ¿no? Con parches o manchas con prurito, luego viene la fase de placas, que ya las lesiones van a estar infiltradas, luego las lesiones pueden tenderse a formar tumores, no todos pasan por todas estas fases, muchas se quedan en parches o manchas o hasta placas, la gran mayoría, pero algunos casos sí proceden a la fase tumoral y otros a la fase eritrodérmica, ¿ya? Muy bien. Cuando están en la fase de máculas o placas, ¿no? Las fases iniciales de manchas, sobre todo, pueden tener manchas de hasta 5 centímetros,
pueden ser ovoides o policíclicas, pueden ser localizadas o generalizadas. En las mujeres suelen afectar el abdomen bajo, las nalgas, los muslos y las mamas. En los hombres también, los glúteos, la zona abdominal es la más afectada. Y pueden tener en algunos casos una superficie atrófica o de poiquilodermia. Así vemos los casos, como vemos acá, estas manchas ovoides a nivel de los glúteos, muchas veces asintomáticas, sin prurito, el paciente no presenta mayor sintomatología, y luego pueden progresar a hacer estas placas más infiltradas, que pueden simular una psoriasis. También se localiza la psoriasis a nivel de glúteos o en zonas no fotoexpuestas, y por lo tanto podría muy bien confundirse el diagnóstico, ¿no? En caso de la micosis fungoide puede comprometer palmas y plantas, pueden llegar a confluir estas placas, pueden ulcerarse y ser dolorosas, y ya pueden presentar linfadenopatías por compromiso mismo del linfoma, o lo que se llama también ganglios dermatopáticos, que son ganglios que se inflaman por simplemente la inflamación de la piel sin necesidad de tener linfoma. Cuando ya los pacientes en estas fases van a fototerapia, pueden cambiar su presentación, ¿no? Hacerse estas máculas más marrones, negruzcas, por efectos de los tratamientos que tiene el paciente. Estas mismas placas con el tiempo pueden llegar a formar nódulos o placas más infiltradas de forma y tamaño variable, y que pueden ulcerarse, teniendo una superficie necrótica. Estas lesiones tumorales ponen al paciente en mayor riesgo, porque estas zonas ulceradas hacen que se sobreinfecten, y estos procesos de sobreinfección son los que muchas veces pueden desencadenar el éxitus de estos pacientes, ¿no? La variante eritrodérmica de la micosis fungoide se va a ver como un proceso exfoliativo generalizado con eritema generalizado de más del 90% de la superficie corporal. Afecta también el pelo, haciéndose escaso, haciendo distróficas las uñas, puede comprometer palmas, plantas, haciéndolas hiperqueratóxicas, y también puede presentar hiperpigmentación posterior. Cuando dura mucho la eritrodermia, tiende a volverse una melanoeritrodermia. Otras manifestaciones, tenemos la presencia de nódulos linfáticos, como hemos mencionado, y también hay que buscar con imágenes la afectación hepática, esplénica o pulmonar, y por lo tanto necesitamos estudios de imágenes, tomográfica, abdominal, pélvica, y en los casos biopsia de médula ósea. En cuanto a la histología, dependiendo del estadio clínico en el que nos encontremos, también va a ser la presentación histológica. En los estadios iniciales vamos a ver el típico epidermotropismo de linfocitos, que son estos linfocitos que se ven aquí a nivel de la epidermis, estas células más moraditas que están como subiendo por la epidermis hasta llegar a la capa córnea. Vamos a ver un infiltrado inflamatorio linfocitario a nivel de la unión dermoepidérmica, como vemos acá, que se llama dermatitis de interfase, y también un infiltrado perivascular. A medida que la placa se va haciendo más gruesa o tumoral, ya no va a aparecer el epidermotropismo, porque se destruye el epidermis prácticamente, y se va a ver un gran infiltrado tanto de la dermis, del tejido celular subcutáneo, de linfocitos atípicos, ¿no? Linfocitos cerebriformes sin núcleos. En estos casos, en la mayoría de casos de linfoma, sí vamos a requerir, a diferencia de en los casos de melanoma o de carcinoma epidermoide, que no requerimos tanta inmunohistoquímica, en los casos de linfoma sí, para categorizarlos debemos tener inmunohistoquímica, ¿no? La micosis fungoide típicamente es CD4 positiva y pierde el CD7 y el CD26. Y eso nos categoriza inmunohistoquímicamente a un paciente con micosis fungoide. El tratamiento va a depender de la fase. En las fases iniciales podemos utilizar corticoides tópicos muy potentes como el clobetasol. Podemos utilizar quimioterapias tópicas como la carmustina o la mostaza nitrogenada, y sobre todo vamos a utilizar terapia ultravioleta. En este caso sí, la fototerapia, que es la luz ultravioleta, sobre todo la luz ultravioleta B de banda angosta, es la que más nos va a servir, con un 75% de resolución de los estadios de parche, manchas, y también hasta los estadios de placa tienen buena respuesta. También se puede asociar al tratamiento retinoides sistémicos y tópicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me pueden preguntar por el chat, o si quieren
me lo dicen. Ay, quiero dejar de compartir. Deja. ¿Quedó clara la presentación? Dime, alumno. Sí, doctora. Una pregunta. Bueno, respecto a las neoplasias benignas que usted había comentado, yo había leído sobre una que es el pilomatrixoma, ¿no? En sí, normalmente tengo entendido como, por ejemplo, el pilomatrixoma de Malherbe, que viene, que principalmente es una aparición única de un tumor, ¿no? Pero puede venir acompañado de otros, ¿no? Y hay, digamos, una variante maligna. O sea, esto es una neoplasia benigna, pero hay variantes malignas. Y como normalmente viene solo, y también hay casos en los cuales se ha visto donde hay múltiples, ese factor de que hay crecimientos múltiples sería, digamos, un indicio de que se está volviendo maligno, o sería una variante maligna, invasora con metástasis. No, no, no. El pilomatrixoma es un tumor común en los niños, ¿ya? Se ve más frecuentemente en niños. Y los niños tienden a tener pilomatrixomas múltiples. Pueden tener un único pilomatrixoma, pero hemos visto varios casos de niños que tienden a tener pilomatrixomas múltiples. Este hecho de que tengan pilomatrixomas múltiples no significa que sean malignos, ¿ya? Hay pilomatrixomas malignos, ¿sí? Que empieza desde que empieza como pilomatrixoma maligno, y algunos pilomatrixomas, que es extremadamente raro, pueden volverse malignos, pero eso no es la regla común. No tenemos por qué asustar a un paciente infantil o a un padre de familia que trae a un niño con un pilomatrixoma de que tenga un riesgo de malignidad. Eso es extremadamente raro. Generalmente los pilomatrixomas malignos que se ven desde un inicio son malignos. En la histología sale con malignidad. Y no es necesario retirar los pilomatrixomas. Se pueden observar, muchas veces están en partes blandas que no se notan y que el paciente puede vivir con su pilomatrixoma toda la vida. Vale, doctora, muchas gracias. Hay muchos tumores en la piel, bastantes tumores. Cuando nosotros llevamos en la residencia el curso de tumores, pues es un curso de tumores de piel, imagínense, todo un semestre de tumores de piel, porque son muchos. Pero yo he querido acá resumir lo más importante, lo que deben llevarse de conocimiento, y bueno, ya queden ustedes si quieren revisar en mayor profundidad el tema, ¿no? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, al coordinador, al doctor Cano, le mandé la presentación y creo que la va a compartir o ya la ha compartido con ustedes. Cualquier cosa, estamos hablando. Cuídense. Buenas tardes.